es una reconocida periodista que es Carolina Moroso, que ella es de Todo Noticias, es conductora también de Infobae en vivo, del streaming, está en Telenoche, hace informes, ha ganado muchos premios y sobre todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿no? Recordemos el pasado viernes que comenzó con esta guerra entre Israel e Irán, en donde anoche, o sea, en la madrugada de hoy es el día más complicado porque hubo un bombardeo desde Irán que fue directamente a un hospital en el sur de Israel, y el ejército israelí bombardea un reactor nuclear iraní en una intensa noche de ataques. Una situación muy compleja que nosotros podemos ir Hola, informando y les vamos contando día a día cómo se va viviendo, pero hola, la idea era poder hablar con ella, con Carolina, con quien ya la hola, tenemos. Hola, Caro, a ver si me escuchas. oh, ¿Me escuchás, Caro? hola, ¿cómo estás? Buen día para vos. Buen día, muchísimas gracias. Le estaba contando, bueno, a la gente presentándote, obviamente, y bueno, lo agradecidos que estamos que puedas brindarnos estos minutitos en Buen Día Comodoro por ZTV para poder hacer un análisis que es lo tuyo, ¿no? Un poco más de lo que va pasando en este momento en Medio Oriente y qué es lo que nos podés decir en base a tu análisis inicial. Bueno, mira, primero te actualizo un poco la información de esta mañana. Lamentablemente, un ataque en Beersheba que tiene como foco el hospital de Beersheba, un hospital muy importante del sur de Israel. Así que ya amanecimos con noticias de decenas de heridos y una situación muy, pero muy grave en medio de este fuego cruzado entre Israel e Irán. A ver, ¿cómo empieza este conflicto? Este conflicto empieza porque Israel considera que Irán, a partir de información de inteligencia y a partir de los informes también de la Organización de Energía Atómica que monitorea los desarrollos nucleares alrededor del mundo y justamente había advertido que había cierto grado de opacidad alto en el programa nuclear iraní, bueno, como Israel advierte que la inminencia de que Irán se haga de un arma nuclear era realmente muy, muy próxima, digamos, muy latente, termina lanzando esta operación llamada León Ascendente. A partir del lanzamiento de esta operación, lo que hemos visto es un incesante fuego cruzado entre Israel e Irán, donde se han sumado otros actores, Donald Trump pidiendo la rendición incondicional del régimen iraní, algunos países europeos reivindicando también la necesidad de trazar una línea roja para Irán, porque de alguna manera que Irán se haga de un arma nuclear no solamente es una amenaza existencial, conforme a las posiciones que han tomado estos líderes, no solo es una amenaza existencial para Israel, sino que es un escenario indeseable en términos de seguridad internacional en Para el general, mundo, claro. para el mundo, Ujú. pero lo que estamos viendo realmente es una escalada muy significativa, o sea, el horizonte de que esto desescale en los próximos días es altamente improbable y, digamos, por el contrario, lo que se está pensando es en el interrogante de si va a haber más actores involucrados directamente, ¿no? Indirectamente Estados Unidos está involucrado y de hecho brindando mucha asistencia en materia de inteligencia y monitoreo de los cielos iraníes y de las instalaciones nucleares para Israel. Ahora, la gran pregunta es si estaremos ante un horizonte donde habrá una suerte de coalición internacional que involucre ya más directamente a las fuerzas norteamericanas llevando adelante ataques sobre Teherán. Es muy, muy complicado el panorama, te diría, día a día. Esto se va poniendo cada vez más difícil. El régimen iraní ha sido golpeado en los objetivos nucleares con 17 científicos del programa nuclear que han muerto producto de estos ataques porque eran parte de los objetivos de Israel. Israel también logró descabezar la Guardia Revolucionaria iraní, muy fuerza muy pero muy importante. La gran pregunta es incluso si no puede haber un forzamiento en toda esta amenaza externa de una caída de régimen, ¿no? Que es otra de las hipótesis. Ujú. Hola, Caro, ¿cómo te va? Sebastián te habla. Hola Sebastián, Eh, ¿cómo estás? Vimos al presidente de Argentina muy activo en las últimas semanas viajando a Israel y Sí. teniendo algunas reuniones con el primer ministro de aquel país. La pregunta en concreto es, ¿en qué beneficia hoy Argentina
ser un aliado político a un país que está en guerra. Bueno, a ver, este escenario de que el presidente Milei haya sido el último primer mandatario en visitar Israel previo a esto, te diría que obviamente que refuerza la necesidad de que los operativos de seguridad en torno a objetivos israelíes en la Argentina Mm. tengan, digamos, toda la robustez que se puede tener en este escenario, porque una de las hipótesis es que Irán no solamente responda directamente, como estamos viendo, con la contraofensiva ante los ataques de Israel, sino que también tenga como objetivo, perdón por la reiteración, Sí. objetivos israelíes u objetivos de la comunidad judía alrededor del mundo, lo cual no sería una novedad y basta solo con mirar los dos antecedentes traumáticos en la historia reciente de la República Ujú. Argentina. Sí. Esto por un lado lo quiero decir, o sea, sin, digamos, sembrar ningún tipo digamos, de alarmismo, sí es importante entender que hay que desplegar en este escenario internacional un operativo de seguridad acorde a la dimensión de la amenaza o de los riesgos. Por otro lado, me parece que esto es una decisión más de orden político que también tiene que ver con un alineamiento total con los Estados Unidos, ¿no? Israel es obviamente un socio histórico y estratégico de Estados Unidos en la región, y me parece que en este sentido no se puede disociar la relación y el respaldo del presidente Milei a Israel con el fortalecimiento de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Eh, Así que yo creo que lo vería, si lo pensamos en términos de beneficio político, como una forma de afianzar esta alineación con valores y con el eje occidental, si se quiere, independientemente de que el gobierno de Netanyahu ha sido duramente criticado incluso por líderes europeos Mm. por la extensión de la operación militar en Gaza. Me parece que esto tiene que ver con reforzar ese sistema de valores y esa alineación con la administración norteamericana. Caro, nosotros venimos, bueno, escuchando y viendo todo lo que pasa en el mundo, que es pensado creer que siguen habiendo guerras, ¿no? Y estuviste vos personalmente en Ujú. Ucrania. ¿Qué diferencia notas o qué similitud con lo que está pasando ahora y con lo que viviste vos en Ucrania? Bueno, mira, yo he estado también en Israel, recuerdo el año pasado. Te diría que hay un escenario un poco distinto en cuanto a la vivencia de la guerra en un lugar y en otro. Obviamente que acá en este conflicto en particular se plantean dos escenarios distintos, uno en Israel y otro en Irán, básicamente porque la realidad para la población civil cambia mucho conforme a cuán robusto sea el sistema de defensa antiaérea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que fíjate que hablamos días atrás de un ataque perpetrado sobre la capital, sobre Kiev, con mucho menos, digamos, intensidad en términos del lanzamiento de misiles balísticos y con proporcionalmente mucho más daño y costo en términos de vidas humanas. No estoy diciendo que por esto sea menos grave una situación que la otra, pero estoy diciendo que para la población civil realmente cambia drásticamente la vivencia y el impacto de la guerra conforme a cuán robusto sea la defensa antiaérea del país y cuánto pueda interceptar en términos de ataques aéreos. Me refiero a misiles balísticos y a drones, ¿no? Ujú. Yo he visto en Ucrania un nivel de devastación total, ¿no? En algunos lugares. Bueno, obviamente que igual aquí se añade un elemento importante, ¿no? Habíamos visto casi una cúpula de hierro infalible a lo largo de todos estos años y ha sido tal la intensidad en el lanzamiento de misiles y la envergadura del armamento utilizado que tenemos que hablar de más de al menos 27 muertos en Israel y lamentablemente la cifra se espera que escale a partir de este último ataque, y 450 misiles lanzados en los últimos días. Esto es desde el viernes pasado. Así que la situación es muy, pero muy preocupante, pero te diría que hay un denominador común que es este estado de guerra, no te diría normalizado, pero sí extendido en el tiempo en ambas poblaciones, digamos, tanto en Israel como en Ucrania,
pero obviamente la vivencia es distinta en tanto que un país tiene cierto nivel de, no diría de protección total, pero sí un altísimo nivel de protección frente Más al preparado. asedio en términos de ataques aéreos, Ujú, y otro país es mucho más vulnerable, ¿no? ujú. Caro, la última de mi parte. Hace pocos días se viralizó una imagen en redes sociales que particularmente a nosotros que somos patagónicos por ahí hizo bastante ruido, que fue en la reunión de Milei con el primer ministro de Israel, que el primer ministro tenía un mapa de Argentina, más precisamente de la zona patagónica de Argentina, alimentando Ujú, cualquier teoría conspirativa que esté alrededor de todo eso, ¿no? No sé si ujú. pudiste ver la imagen, qué análisis podés hacer. Mira, la verdad que no podría elaborarte mucho sobre el tema. He estado como más enfocada por ahí en lo que han sido los acontecimientos en Medio Oriente en estos últimos días, pero no podría hablarte mucho de lo que se haya suscitado a partir de eso. No, la verdad que no. Bien. Caro, yo por mi parte y también para liberarte, pues sabemos que tenés tus compromisos. En breve hablaste, bueno, del comportamiento de Estados Unidos, cómo intervino y lo que está sucediendo. ¿Cómo ves al resto del mundo? Alertaste como que esto es grave y que puede llegar a pasar, pero ¿qué crees que puede llegar a suceder si se empiezan a meter? Porque puede pasar algo tremendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que No lo que quiero estamos decir la viendo. palabra de tercera, pero Sí, eh, sí. ujú, No, mira, a ver, este es un conflicto que se regionalizó de hecho, se regionalizó de hecho y em, estamos viendo que líderes del mundo, que incluso eran críticos sobre, por ejemplo, la operación militar de Israel en Gaza y la extensión en el tiempo, como el flamante canciller alemán Friedrich Merz, ha dado un giro y ha dicho que por ejemplo, que Israel estaba haciendo el trabajo sucio, ¿no? mm, Refiriéndose a esta operación, el lanzamiento de esta operación, esta ofensiva contra Israel, contra Irán, perdón. ujú, Con lo cual, el involucramiento de otras fuerzas, de hecho, ayer Donald Trump dijo, puede que lo haga o puede que no, en relación a la posibilidad de que Estados Unidos entre directamente. Pidió una rendición incondicional del régimen iraní. Yo no descartaría ese escenario donde pudiéramos ver una coalición internacional plegándose a la ofensiva israelí en Irán. mm. Pero bueno, esto obviamente tendría derivaciones incluso más graves. O sea, allá, a lo que ya tenemos, que es un conflicto regionalizado en una región que es un polvorín, porque es así, Ujú. a eso sumale el potencial involucramiento de otras fuerzas. Bueno, la verdad es que las ramificaciones podrían ser muchas, pero además pensá que nosotros hace algunas semanas estábamos monitoreando de cerca la escalada de la conflictividad entre India y Pakistán, dos países que tienen armamento nuclear. El mundo realmente se ha vuelto, si uno lo mira en perspectiva y piensa lo que nos toca contar, el mundo se ha vuelto un lugar muy, pero muy conflictivo, con un aumento además de los conflictos no solo potenciales, sino manifiestos, ¿no? Claro, y bueno, y esto que se habla de lo nuclear y los riesgos, pero todo un mundo involucrado también por el tema del petróleo, ¿no? Y que se habla de que empieza a subir el barril del petróleo, uno no entiende mucho en qué afecta, pero sí que se habla mucho del estrecho de Hormuz y lo que puede llegar a pasar, que esto también puede hacer un efecto dominó en todo el mundo, en algo que puede llegar a pasar que genere caos. Claro, sí, por supuesto, no, y que genere también un impacto en el costo de vida, porque obviamente que un incremento en el precio del petróleo después termina impactando en un incremento general de precios, De ¿no? todo, claro. Mm. Sí, bueno, Bien, gracias, Caro. Muchísimas, pero a- muchísimas gracias por este tiempo, por tu generosidad, Gracias, por tu Caro. amorosidad. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias. abrazo enorme. Ahí está Carolina Amoroso. Quiero destacar
inmediatamente ayer cuando le escribí, contestó sin drama. La verdad que la generosidad en este momento ya se debe preparar porque ya tiene su streaming en Infobae Online, ahora a las 9 de la mañana y bueno, bárbaro. Me quedo con lo que dijo de Argentina. De Argentina, Sí. de los contraataques, de la terrible. preparación que hay que tener, ¿no? Increíble porque uno si se pone a pensar qué puede sacar de positivo aliarse a un país que está en guerra e ir la semana en donde están bombardeando, estar ahí presentes, mostrando una alianza política y estratégica, es poco, a no ser que pueda generar algún tipo de inversiones y lo único que importa Argentina e Israel son impresoras. O sea, no podemos conseguir plata, inversiones de un país como Israel, sí de Estados Unidos, como bien lo decía ella, pero acá la alianza estratégica es con Israel, con antecedentes que han pasado muy graves en la República Argentina. Tal cual, y bueno, y también esto, ¿no? Que sobre el comportamiento del mundo, Estados Unidos ya desplegó aviones, un apoyo logístico inicialmente, si bien lo primero que dijo que era algo unilateral, inmediatamente fue apoyando, tuiteando, lo que sea, y esto la contraparte que pueda pasar, ¿no? Porque después se va a meter China, todos los aliados y lo que pueda llegar a pasar en el mundo. Sí, hasta el momento esto. hay muchos aliados diplomáticos, si se quiere. Que estén participando activamente de la guerra, todavía no hay mucho. De hecho, Rusia viene hablando, también se viene manifestando, pero no hay apoyo hacia Irán activamente, ¿no? Sino diplomático. No, Estados Unidos desplazó fuerzas de defensa aérea a la región y proporcionó datos de inteligencia